Muy buenas a todos. Mi nombre es Alan Ignacio Velázquez de la Rocha. Actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. He realizado este video para la clase de Estructuras 1, impartida por el Dr. Delfino Cornejo Monroy, siendo este video parte de mi calificación del primer parcial del curso. Antes que nada, debo recordarles algunos conceptos que debemos tener muy presentes antes de empezar a entender el tema de las estructuras. Hay que recordar que en materias anteriores, como lo fue mecánica de sólidos, nosotros teníamos muy presentes tres fórmulas, las cuales eran nuestras principales armas para atacar cada uno de los problemas. Es por esto que es imprescindible acordarnos de ellas y cómo utilizarlas en cada situación. Entonces, tendríamos lo que vendría a ser la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de momentos igual a 0, recordando que nosotros al inicio de cada problema debemos definir qué sentido será el positivo para cada una de estas. Ahora bien, te preguntarás en sí qué es una estructura. Pues una estructura es definida como una entidad física de carácter unitario, concebida como una organización de cuerpos dispuestos en el espacio, de modo que el concepto del todo domina la relación entre las partes. Algo complicado, ¿no? Pues lo que quiere decir esta definición es que una estructura es un ensamblaje de elementos que mantienen una forma y una unidad. Básicamente, el objetivo de una estructura es el resistir cargas resultantes de su uso y de su propio peso. A su vez, pues darle forma a lo que vendría a ser un cuerpo, una obra civil o incluso una máquina. Algunos otros ejemplos de estructuras son los puentes, torres, edificios, estadios, techos, barcos y lo que más nos gusta a nosotros los aeronáuticos, los aviones. Ahora bien, en una estructura podemos encontrarnos con diversos tipos de apoyo, que básicamente su repercusión en el análisis de dicha estructura sería el generar reacciones o restricciones que afectarían directamente en la estabilidad de la estructura a analizar. Pues bien, veamos cada una de ellas. El pin nos va a provocar dos restricciones, una en el eje X y la otra en el eje Y. El empotre, o como también se le conoce, fixed end, nos va a ocasionar tres restricciones, una en el eje X, otra en el eje Y, y a su vez nos va a generar una restricción en momento. El link es un tanto especial. Este nos va a generar una restricción en la dirección del mismo link. La guía nos provocará dos restricciones, una en momento y otra en el eje Y. El roller generará una sola restricción, que vendría a ser en el eje de las Y. Al igual que el roller, el rocker nos genera una restricción en el eje de las Y. El elastomeric pad, al igual que los dos últimos tipos de apoyo mencionados, generará una restricción en el eje Y. Y por último, pero para nada menos importante, tenemos la bisagra o hinge, que básicamente nos genera dos restricciones, tanto en el eje X como en el eje Y. Sin embargo, la bisagra no será de gran utilidad para resolver cierto tipo de estructuras más adelante en este video. Antes de comenzar a resolver cualquier problema, tenemos que recordar la importancia del uso del diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un boceto de un objeto de interés despojado de todos los objetos que le rodean y mostrando todas las fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo. El dibujo de un diagrama de cuerpo libre es un paso importantísimo en la resolución de los problemas mecánicos, puesto que ayuda a visualizar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto simple. Ahora solo nos falta algo por conocer antes de empezar a resolver problemas de estructuras. Y esto es básicamente el conocer cómo clasificarlas según el número de restricciones que éstas presenten. Pues bien, todo se basa en lo que se estableció al principio de este video. ¿Recuerdas cuántas fórmulas utilizamos para resolver este tipo de problemas? Así es, solo tres.
sumatoria de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momentos, todas estas igualadas a 0. Pues teniendo en cuenta estas tres reacciones, las compararemos con el número de reacciones que tenga la estructura en sí. Si la estructura tiene un total de reacciones menor a 3, se le considerará inestable. En el caso de que la estructura tenga exactamente 3 reacciones, esta será considerada una estructura estable determinada. Y en el caso de que una estructura tenga más de 3 reacciones, esta será considerada una estructura estable indeterminada, teniendo en cuenta que el resultado del número de reacciones menos 3 va a ser igual al orden de esta estructura estable indeterminada. Cabe recalcar que las estructuras más usadas en la realidad son estas últimas que mencioné, debido a su mayor número de reacciones. Ahora que sabemos todo lo mencionado hasta este punto, podemos dar paso a la resolución de un problema de estructuras bastante sencillo. Veamos. Tenemos una estructura que presenta dos tipos de apoyos diferentes. Uno de ellos es un pin que, como bien sabemos, nos genera dos restricciones, una en X y otra en Y. Y también tenemos un roller que nos genera una restricción en Y. A su vez, se nos presenta un momento de 15 kips por pie y dos fuerzas hacia abajo ubicadas como se muestra en la ilustración. La primera de 6 kips y la segunda de 8 kips. Primero que nada, habría que establecer un diagrama de cuerpo libre para facilitarnos el trabajo más que nada. Sin embargo, como está dada la estructura, voy a proceder a simplemente señalar las reacciones generadas por cada tipo de apoyo. En el punto C tenemos una reacción que voy a llamar CY, que va a estar dirigida hacia arriba, positivo, en el eje de las Y. Esto va a ser en el punto C. También tenemos dos restricciones generadas en el punto A por un pin. Una hacia arriba que voy a llamar AY y otra hacia la derecha que voy a llamar AX. Ahora bien, vamos a hacer las sumatorias de fuerzas en X, estableciendo, claro, que hacia la derecha va a ser positivo. Entonces, como en nuestra estructura nos damos cuenta que AX es la única reacción que está tomando lugar en el eje de las X, pues nuestra ecuación básicamente nos quedaría como que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, y a su vez, esta sería igual a AX. Por lo tanto, AX tendría un valor de 0. También, ahora podríamos hacer lo que vendría a ser la sumatoria de fuerzas en Y. Yo lo voy a establecer siendo que hacia arriba sea positivo. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora nos vamos a la estructura y nos fijamos en qué dirección están yendo las fuerzas, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Tenemos una fuerza en el punto A, que ya habíamos preestablecido que iba a ser AY. Este está hacia arriba, por lo tanto el signo va a ser positivo. ¿Por qué? ¿Esto por qué? Pues básicamente porque yo lo establecí al inicio del problema. Yo dije que para arriba iba a ser positivo. Entonces, tenemos más AY. Luego, tenemos en el punto E, que está más o menos a la mitad de la estructura, una fuerza de 6 kips hacia abajo. Como está hacia abajo, la fuerza va a ser considerada como negativa. Entonces, hasta el momento tendríamos AY menos 6 kips. En la parte de arriba de la estructura, en el punto F, tenemos lo que vendría a ser otra fuerza negativa de 8 kips. Entonces, la seguimos agregando a nuestra fórmula. De momento tenemos AY menos 6 kips menos 8 kips. Y por último, tenemos la reacción generada por el roller en el punto C. Esta yo la puse hacia arriba, por tanto sería positiva. Entonces, nuestra sumatoria de fuerzas en Y nos quedaría básicamente como AY menos 6 kips menos 8 kips más CY igual a 0. Esto básicamente nos daría una formulita que sería AY más CY igual a 14 kips. De aquí, como tenemos dos variables, no podemos resolver ninguna.
Por lo tanto, nos saltamos a nuestra última arma, que vendría a ser la sumatoria de momentos. En la sumatoria de momentos yo voy a considerar el sentido horario como el sentido positivo. Y voy a tomar el momento a partir del punto A. Por lo tanto, comencemos a analizar la estructura. Primero que nada nos fijamos que ya mismo en la estructura se nos refleja un momento de 15 kips por pie. Este ya es un momento dado, no hay que confundirnos y querer multiplicarlo por alguna distancia, porque aquí ya está el momento dado. Si te fijas en las unidades, te darás cuenta de que es fuerza por distancia, así que ya es un momento establecido. Lo agregamos a nuestra fórmula, está en sentido horario, por lo tanto, sería un momento positivo. Entonces, de momento tendríamos sumatoria de momentos en el punto A, sería igual a 15 kips por pie. Agregamos que tenemos una fuerza. Obviamente hay que considerar que como estamos en la misma línea de acción y estamos en el mismo punto, o sea, donde está la fuerza AY y AX, estas no serían consideradas, ya que la distancia sería 0. Por tanto, estas fuerzas serán multiplicadas por 0. Entonces no las consideramos de lleno. Tenemos otra fuerza en lo que vendría a ser el punto E. Esta fuerza es de menos 6 kips. Sin embargo, tenemos una distancia vertical de 5 pulgadas. Pero ojo, no hay que confundirnos, ya que la distancia vertical y la fuerza vertical no nos va a dar el momento, ya que el momento hay que recordar que sería una fuerza por una distancia, sí, pero estas deben de ser perpendiculares. Es decir, si una es vertical, la otra debe ser horizontal, o viceversa. Entonces, aquí hay que considerar fuerza de 6 kips y la distancia que hay del punto A al punto E, que es básicamente de 4 pulgadas. Entonces, agregamos a nuestra fórmula más 6 kips por 4 pulgadas. También tenemos una fuerza de 8 kips. Básicamente aquí tenemos una fuerza vertical, entonces consideramos lo que vendría a ser una distancia de 5 pulgadas, que es la distancia de C a F, que lo podemos tomar así, considerar según la estructura. Entonces sería más 8 kips por 5 pulgadas. Y por último tenemos la fuerza CY, que nos generaría un momento en sentido antihorario, que si le metemos ahí un poquito de imaginación, nos daríamos cuenta de que si aplicamos una fuerza ahí, pues la estructura empezaría a girar en sentido antihorario. Por lo tanto sería negativa. Sería una fuerza vertical CY por la distancia horizontal de 10 pulgadas. Entonces sería menos CY por 10 pulgadas. Todo esto que acabamos de decir igualándolo a 0. Esto, ya resumido, nos daría un resultado de CY igual a 7.9 kips. Por tanto, nos desharíamos de una reacción más. Ahora nos regresamos a la fórmula que habíamos sacado en la sumatoria de fuerzas en Y y tendríamos lo que vendría a ser AY más CY igual a 14 kips. Despejamos AY de la ecuación y nos daría 14 kips menos 7.9 kips. Por lo tanto, AY tendría un resultado de 6.1 kips. Y así es como se resuelve un problema muy sencillo, bastante sencillo, según la clasificación y tipos de apoyo. ¿Recuerdan cuando les mencioné que las bisagras no serían de gran ayuda en la resolución de otro tipo de estructuras? Pues sí, existe otro tipo de clasificación para las estructuras y estas son definidas por las conocidas ecuaciones de condición. Esto es debido a que ciertas estructuras no las podemos resolver como estructuras rígidas. Tenemos que dividirlas para poder resolverlas. Como bien dicen, divide y vencerás. Y a todo esto, ¿qué tiene que ver las bisagras aquí? Pues bien, estas nos permitirán dividir la estructura para su resolución, considerando así cada una de estas como una ecuación de condición. Básicamente, debemos considerar ahora las ecuaciones de condición junto con las reacciones. Pero ahora cambio un poco la manera de clasificarlas. Veamos entonces. Si el número de reacciones es menor a 3 más el número de ecuaciones de condición, tendremos una estructura inestable. Si el número de reacciones es igual a 3 más el número de ecuaciones de condición,
tendremos ahora una estructura estable determinada. Y por último, si el número de reacciones es mayor a 3 más el número de ecuaciones de condición, tendríamos una estructura estable indeterminada, que al igual que la clasificación de estructuras rígidas, podrá tener un orden de indeterminación. Este será el resultado de restarle al número de reacciones 3 más el número de ecuaciones de condición. Pues bien, demos paso a la resolución de un problema con ecuaciones de condición. Tenemos una estructura que presenta un empotre algo especial. Y digo especial porque en este caso se le permite el movimiento en Y, es decir, solo tendría restricciones en X y en momento. A su vez, se presenta un roller en el punto C y otro más en el punto D. Y claro, en esta ocasión aparece una bisagra en escena. También tenemos una fuerza de 4 kN hacia abajo y un momento en sentido antihorario de 2 kN por metro. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es dividir la figura a partir de la bisagra para generar dos diagramas de cuerpo libre. En este caso lo dividimos a partir del punto B, que es donde se encuentra la bisagra, y nos quedaría un diagrama de cuerpo libre de A a B y otro de B a D. Una vez que hagamos esto, tenemos que considerar el número de reacciones y cuál es el lado que más me conviene para empezar a solucionar el problema. En este caso vemos que en el diagrama de cuerpo libre de A a B tenemos un momento en A, una reacción a X, 4 kN que es una fuerza en Y, y las dos reacciones generadas por la bisagra, que serían BY, que yo las considero hacia arriba, y BX, que sería hacia la derecha. Entonces, por esta parte yo me voy a ir por el lado izquierdo de la estructura en sí, es decir, el diagrama de cuerpo libre a la izquierda de la bisagra. Entonces, comencemos a resolver. Sumatoria de fuerzas en X, siendo considerado positivo hacia la derecha, igual a 0. Tenemos AX, que sería positivo, más BX. En este caso, nos damos cuenta que solo hay dos fuerzas en el eje de las X, por tanto, deberían de ser de la misma magnitud, pero de signo contrario. Entonces nos damos cuenta que AX es igual a menos BX. En este caso, aún no resolvemos ninguna de estas reacciones, pero ya veremos más adelante cómo lograrlo. Algo que se me olvidó mencionar al principio es que esta estructura es una estructura estable determinada. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente porque el número de reacciones que tiene son 2 generadas por cada uno de los rollers y 2 reacciones más por el empotrado especial. Entonces tendríamos 4 reacciones. Y por el otro lado tenemos una ecuación de condición que sería dada por esa bisagra que tenemos presente en la ilustración, y la suma de 3 más C, que sería la ecuación de condición que tenemos, sería 4. Por tanto, 4 igual a 4. Entonces, concluimos que tenemos una estructura estable determinada. Entonces, continuamos con el problema. Sumatoria de fuerzas en Y, siendo que hacia arriba va a ser positivo, igual a 0. Tenemos menos 4 kN más BY. Por tanto, tenemos que BY es igual a 4 kN. Ya destapamos la primera reacción. Ahora, voy a considerar la sumatoria de momentos siendo en sentido horario positivo a partir del punto B. Esto con el fin de eliminar lo que vendría a ser el momento generado por BY, BX y AX. Los de BX y AX porque están en la misma línea de acción, es decir, no hay una distancia vertical que pueda hacer un momento con esas fuerzas en horizontal, y en BY porque no hay una distancia horizontal. Entonces, nos queda el momento generado en A, que sería positivo, y el momento generado por los 4 kN, que si nos fijamos, si aplicamos esa fuerza de 4 kN ahí, teniendo el momento a partir del punto B, nos generaría un movimiento en sentido antihorario, Entonces, sería negativo. Por tanto, nuestra sumatoria de momentos en B nos quedaría momento en A más 4 kN, menos 4 kN por los 3 metros de distancia. Todo esto igual a 0. El momento en A, por tanto, sería igual a 12 kN por metro. Entonces, ya hicimos nuestra parte del lado izquierdo de la bisagra. Ahora saltémonos al lado derecho de nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora hay que aplicar una sumatoria de momentos en D. Tenemos menos 2 kN por metro, que es ya el momento generado en el punto C, que ya nos lo dan por establecido. Tenemos el momento
generado en el punto C también, que en este caso sería positivo, sería más CY por 6 metros de la distancia. Y menos 4 kilonewtons, que era el valor que le habíamos asignado a BY, por los 10 metros de la distancia. Todo esto igual a 0. En esta ocasión podemos destapar la reacción de CY, que nos daría un total de 7 kilonewtons hacia arriba. Ahora bien, pasamos a lo que vendría a ser la sumatoria de fuerzas en X. Solo tenemos una fuerza en X, por tanto, Bx sería igual a 0. Y si nos regresamos como lo estamos resolviendo anteriormente, teníamos que Ax es igual a menos Bx. Por tanto, Ax también es igual a 0. Y por último, para destapar la última reacción que nos queda, que sería dy, tenemos la sumatoria de fuerzas en y. Otra vez considerando que hacia arriba sería positivo. Tenemos menos 4 kilonewtons más 7 kilonewtons más dy. Por lo tanto, dy sería igual a menos 3 kilonewtons. Y así es como se resuelve una estructura con ecuaciones de condición. Espero que este video haya sido de su entendimiento y agrado. Sin más, me despido y nos vemos hasta un nuevo video.